ustedes. Empezamos en Corresponsal. Está ya en nuestros estudios Seferino Reato. Seferino es un queridísimo colega periodista de primer nivel, con aportes fundamentales para el conocimiento de la historia argentina, la historia reciente, que es de enorme importancia, porque genera la expectativa de que conociendo la historia la aprendamos y algunas cosas cambien. Vamos a estar hablando con él de la historia y de lo que la historia tiene que ver con el presente. Su último libro, La masacre en el comedor, una de las cosas que van mostrando esa realidad oculta que tenemos que conocer. Estamos siguiendo la ruta del eclipse, que por supuesto José con todo el equipo fenomenal de Fenómenos viene haciendo para llevarnos a Perú la semana que viene. Estas cosas que generan siempre tanto interés, tanto atractivo, porque además José y todo el equipo lo hacen tan bien, lo hacen tan vívido que nos atrapa a todos. Vamos a estar haciendo alguna reflexión sobre la salud del Papa, sobre la cual mucha gente me pregunta. Así que tenemos un programa muy intenso aquí en esta bellísima noche de sábado. Programa que comienza, por supuesto, como siempre, con la reflexión editorial del día de la fecha. Muy bien, el estrépito de esta semana tuvo en el gobierno, este gobierno que es una vergüenza y es un desastre, cosa que venimos diciendo desde hace meses, ¿no? Tuvimos en relación a todo el desaguisado que producen cada día, el punto culminante que lo dio ayer la aparición de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco. Por supuesto que la aparición de Cristina Fernández de Kirchner es un elemento central en la política del gobierno y también del país. Guste, no guste, sea criticada o no, digamos, la centralidad de la figura de Cristina Fernández de Kirchner es indiscutible. Y esto hace y da fundamento a esto que yo digo. El kirchnerismo es una desgracia. Que Cristina Fernández de Kirchner tenga esta centralidad en la política argentina es una desgracia. Pero es lo que es. De alguien que llegó allí por el voto popular. Eso hay que reconocérselo indiscutiblemente. Nadie la puso allí a Cristina por el dedo de nadie, ni siquiera cuando la puso Néstor Kirchner. La votó la gente. La votó la gente para senadora, para diputada, para presidenta, para vicepresidenta. La votó la gente. Así que eso hay que también tenerlo en cuenta, porque la presencia de Cristina Fernández de Kirchner con esa centralidad es una representación también de lo que pasa con sectores de la sociedad argentina, a quienes uno les puede marcar todas estas cosas malas y está absolutamente indemne, impermeable a esas críticas, ¿no? En la década del 50 había una frase que representa muy bien esto, ¿no? Decía, aunque fuera un ladrón, lo votamos a Perón. Cristina, ¿no? Ahí está, más claro agua. Por supuesto que lo que ayer vimos tiene características muy particulares, ¿no? Que esto hay que decirlo, porque hace sí al momento político que se está viviendo. Primero, esto que una universidad le dé a Cristina el doctorado honoris causa es una vergüenza. Voy a decirlo por qué. El doctorado honoris causa se da a personas destacadas que no necesariamente tienen que ser universitarias, tienen que haber completado una carrera universitaria, pero que son destacadas por sus logros. Artistas, intelectuales, escritores, personas que han hecho cosas, realizadores. Cristina ha hecho cosas, claro que sí, pero, está acusada en juicios por corrupción, que están en curso. Ninguna universidad que se precie de importante osa darle un título de
doctor honoris causa a una persona sospechada de corrupta. Hasta que no termine el juicio. Cuando termine el juicio, si la persona es inocente, se lo da. Pero mientras dure ese juicio, no hay antecedentes claros de que usted sabe que además esa universidad está encabezada por un rector acusado por lavado de dinero con otros que venían. Para que entendamos de qué se trata. Es el feudo de Capitanich, que tiene menos estrépito que el de Insfran, pero es un feudo igual. Entonces, primero quiero marcar esto, ¿no? Es un demérito para la Universidad del Chaco ayer lo que hizo. Vaya usted a convencerlo, ¿no? Es un demérito. Pero bueno, si el rector de la universidad está acusado por lavado de dinero, usted lo entiende, lo que pasa allí. Y allí entonces arrancó Cristina con su perorata, que hizo acordar a los aló presidenta. ¿Se acuerda que yo lo llamaba así? Porque hacían acordar a los aló presidente de Chávez. Fue una cosa muy curiosa que sucedió. Vamos a poner ese título, curiosa. Cuando nosotros empezamos aquí el ciclo de Bella Tarde en el 2014, que empezábamos a las 6 de la tarde y íbamos hasta las 9, curiosamente, utilizo otra vez más, curiosamente, Cristina empezó a hacer los aló presidenta en cadena nacional, una vez por semana, de 6 a 7. Casualidad. Lo de ayer entonces tuvo esa reminiscencia, ¿no? El escenario, la centralidad, la larga perorata, 1 hora y pico, a lo largo de la cual Cristina va exponiendo su patología, porque esto es lo que tiene de interesante, si usted quiere, entre comillas, y de brutal. Cuando usted habla mucho, un discurso de hora y pico, de una gran oradora, Cristina es una gran oradora, claramente, ¿no? Lamentablemente no usa esa oratoria para otras cosas mejores. Pero claro, cuando usted incursiona por algo con la diversidad de temas que toca Cristina, la definió una vez muy bien Martín Lustó, que dijo: Cristina tiene la particularidad de hablar de las cosas que no sabe como si supiera. Y se nota. Y se nota porque entra todo, ¿no es cierto? Y entra todo, que marca una contradicción y un disparate que es necesario analizar y puntualizar, porque esa es la fortaleza de nuestra crítica. Es decir, yo no critico a Cristina Fernández de Kirchner porque me sea simpática, antipática o no, más allá de lo que pueda representarme. La función nuestra es hacer la crítica en base a hechos objetivos. Entonces, dijo cosas increíbles. Vamos a ejemplificar dos. No, ya después voy a llegar al núcleo de la cuestión del gobierno, pero todo tiene que ver con lo que es esta actitud de Cristina. ¿Se acuerda cuando ella dijo aquella vez: soñé con ser faraona? Porque así actúa, ¿no? En un momento, para que vea usted esto de lo que yo le decía, ¿no? Que me hacía acordar siempre algo que decía Lustó cuando fue ministro de ella, de que habla de lo que no sabe como si supiera, dijo esto. Una cosa es el mérito y el esfuerzo individual y otra cosa es la meritocracia, que es una distorsión, que es una deformación del concepto de mérito. Por supuesto, yo estudié y me recibí y ejercí la profesión, pero yo no estoy tan segura que hubiera sido abogada, por ejemplo, o tal vez que lo hubiera conocido a Néstor, si no hubiera nacido en La Plata. A mí la Universidad Nacional de La Plata, una de las 3 más antiguas del país, me quedaba a 25 cuadras o a 10 minutos de colectivo. Bueno, ¿no? Entonces, una cosa es el mérito y otra cosa es la meritocracia, dice Cristina, porque dice: la meritocracia es la distorsión del mérito. Se ve que no leyó el diccionario. Mérito es el valor, el diccionario de la Real Academia Española, mérito es el valor que tiene la persona y demás. Y meritocracia incluye como concepto el gobierno de las personas que tienen méritos.
Eso no le da derecho a creerse superiores a nadie. Pero la meritocracia es el gobierno de los que tienen méritos. Entonces no hay ninguna distorsión de esta cosa. Por eso ella además no dijo lo que era la meritocracia. Usted se dio cuenta, ¿no? Dijo, el mérito es una cosa, la meritocracia... No tenía ni idea. Pero habló como si supiera. Y esto es uno de los eslogans del kirchnerismo. No, la meritocracia es muy buena porque es el gobierno de los que tienen mérito. Después los que tienen mérito pueden ser mejores, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Veamos el ejemplo, Cristina. Porque ¿quién se pone como el ejemplo del mérito allí? Ella. Yo, por supuesto, fui a la Universidad de La Plata, me recibí de abogado, una de las 3 más... Ella. Así que uno debería decirle, mire, efectivamente, expresidenta en funciones, cosa que ayer lo demostró. El mérito y la meritocracia están unidos. La meritocracia no es la distorsión del mérito, ¿no? Ahora, usted es un ejemplo de que puede haber gente meritoria y mire cómo estamos. Eso es otra cosa. Bien. Uno más, una frase más de Cristina. Quiero, insisto, tendríamos todo el día para analizar las cosas contradictorias, las malas definiciones que Cristina dijo. Pero eso tiene importancia, porque si esto se aplicara solamente al discurso, uno dice, bueno, se aplica al discurso. No, se aplica después a la gestión y a lo que nos está pasando. Dijo Cristina. A ver, si fuera una disputa de poder, bueno, no sé, si hubiera elegido, qué sé yo, suponte al presidente del Frente Renovador, o a Daer de la CGT, no sé, o a Emilio Pérsico de los movimientos sociales. Eso, bueno, una disputa de poder, pero elegí a una persona que hoy es presidente, que no representaba ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008 hasta ese momento. ¿Alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder? Bueno, es muy interesante escuchar esto, porque todo lo que dice es mentira. Ella está profundamente enojada con Alberto Fernández, a quien ningunea, ¿no? Bueno, yo podría haber elegido a Massa, a Daer, a Pérez, porque representan a alguien. Va poniendo además una decantación, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el secretario de la CGT, un representante de movimientos sociales, y al final lo pone Alberto Fernández. No representaba a nadie. ¿Cómo puedo tener enojo? Está profundamente enojada. Está profundamente enojada. Por eso digo, todo lo que dice Cristina tiene una esencia de mentira muy profunda. Y por supuesto, tremenda para el gobierno. ¿Qué representó lo de ayer? Vamos a ponerlo con un ejemplo. Ustedes imaginen que Julio Cobos, vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, hubiera hecho un discurso así. Un discurso de este ninguneo del presidente de la República, diciéndole, bueno, fuimos generosos y le dejamos ponerlo ministro de Economía. ¿Qué hubiera dicho Cristina? Es un golpista. Ni siquiera hubiera utilizado la palabra destituyente, es un golpista. Bueno, esto es lo que es Cristina. Ustedes saben una cosa que pasó, Cristina le hizo una propuesta. Esta semana ustedes vieron un protagonismo de Massa, que estuvo ahí como un celestino, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y después fue a verlo al presidente de la República. Esta información que la adelantó ayer Marcelo Bonelli en Clarín, ¿no? Y la contó con todo detalle, contenía una propuesta de Cristina. Cristina le propuso a Alberto Fernández establecer una comisión gubernamental integrada por ella, por Sergio Massa, por Máximo Kirchner, por Axel Kicillof y finalmente el presidente. Es decir, una intervención del Poder Ejecutivo. Alberto Fernández, en un destello de dignidad, dijo, no, esto es un disparate. Porque efectivamente el Poder Ejecutivo es unipersonal. Después nombra ministros, pero es unipersonal. Eso marca la Constitución. Pero esto es lo que quiere Cristina.
Con lo cual, con lo de ayer, el gobierno está acabado. Este es el significado de lo que representa este discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Este ninguneo al presidente de la República. Porque si fuera una cosa política, nada más, bueno, si esto fuera Suiza, el país sigue andando, que se peleen, total. ¿Qué cosa tienen para hacer los políticos? Nada, pelearse. Pero no, esto es muy grave. Esto marca la paralización de este gobierno. Tanto es así que es tanto el estrépito de todos los días y la gente, ¿no es cierto?, preocupada por sus problemas, ve que no entiende nada de todo esto, que el ministro Martín Guzmán está negociando con el Fondo Monetario Internacional, tratando de ver cómo lleva racionalidad o no, para que ese acuerdo funcione, y le salen en esta semana con un proyecto en diputados y otro proyecto en senadores para crear jubilaciones de la nada. Gente sin aporte, sin nadie más darle jubilación, es un disparate. Bueno, eso por supuesto va en contra de lo que el ministro de Economía quiere, y si eso saliere, cosa que va a ser difícil que salga, obligaría al presidente a un veto. Pero esto es lo que tiene como significado lo de ayer. Es el certificado de defunción de la gestión de Alberto Fernández. En otro de los disparates de contradicciones de la expresidenta en funciones, habla de la Constitución del 53, diciendo, bueno, hay que volver a las... ¿no? Y de Alberdi con el tema de las retenciones. Y hay que decirle, mire, señora expresidenta, usted fue miembro constituyente de la Comisión Reformadora de la Constitución. Es decir, usted fue una de la que denostó la Constitución de 1853 cuando fue electa constituyente de la Constitución de 1994. Es decir, o usted mintió antes o miente ahora, o usted dijo una mentira antes o dijo una mentira. Y esto de que la evolución, los cambios son posibles. No en Cristina. Todo esto tiene que ver con su necesidad política. Ayer, entre tanto disparate, ¿no?, de las cosas, dijo, bueno, miren China, el modelo de ella, ¿no? China, capitalista pero comunista, autoritaria, dictatorial. Allí no existe la división de poderes. Dijo, la Revolución Francesa es antigua, un disparate, o sea, la libertad es antigua. La Revolución Francesa es el pilar fundamental donde se establece el concepto de democracia, república, que nos da la libertad y nos transforma a todos en ciudadanos y no en súbditos. Entonces Cristina dice, la Revolución Francesa es vieja, que la libertad es vieja. El concepto viejo, hay que terminar con la libertad. Los derechos ciudadanos son viejos, hay que terminar con eso. Los derechos humanos que nacen así. Estos son los disparates de Cristina Fernández de Kirchner. Que ayer quedó demostrado que es la que manda. Y cuando uno ve esto, lo que está pasando en el gobierno, recuerda una de las tantas frases de Nicolás Maquiavelo, que conoció el poder y describió su psicología y su entraña. Una de sus frases dice, la política no tiene nada que ver con la moral. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y sus secuaces son un ejemplo claro de lo que esa frase célebre e histórica representa. Enorme gusto de recibirlo a Ceferino Reato. ¿Qué tal, Ceferino? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Por favor, venís a presentar el libro, ¿no? Masacre en el comedor, ¿no? Sí, en la Feria del Libro había un montón de gente. Impresionante, ¿no? Esa historia de ese atentado, alguno a lo mejor no lo leyó, y antes, porque la historia tiene que ver con la realidad, recordar el episodio que fue, ¿no es cierto? Claro, el libro... Mostralo, dale. Masacre en el comedor, ¿no? ¿Por qué? Porque
es una bomba vietnamita que Montoneros coloca en el comedor de la Policía Federal acá en Moreno al 1400. Esto es el 2 de julio del 76, mueren 23 personas, hay 110 heridos. Es el atentado más sangriento de los 70 y de la historia hasta la voladura de la AMIA por número de muertos. Bomba vietnamita, es decir, trotil adentro de un maletín de esos primicia negro y también bolas de acero que salieron disparadas con la explosión. Eso agujerearon todo lo que encontraron. Paredes, mesas, también cuerpos. Por eso ese acto de terror adicional que es agujerear los cuerpos, ¿no? Es muy interesante y, por supuesto, enormemente útil tu aporte, porque junto con este libro, Operación Traviata, el ataque de los montoneros al regimiento de Formosa, venís relatando esa parte que el peronismo jamás reconoce, ¿no es cierto? Sobre todo este peronismo, tiene mucha actualidad este peronismo hoy en el gobierno, con esta, entre comillas, orientación, ¿no? De que el peronismo fue también parte de una violencia atentatoria de los derechos humanos, ¿no? Totalmente, totalmente. El relato oficial que dice, no, los guerrilleros son como partisanos. Nacieron para enfrentar a los militares. No, habían nacido antes. En los 70 ellos querían la revolución socialista, por lo tanto la democracia liberal no les interesaba. Hoy los kirchneristas se consideran herederos. Claro, claro. Y Cristina te habla, no quiere la democracia liberal. A él le gusta las autocracias. Y ahora ha hablado de China, que es su modelo. Claro, Rusia se le cayó. Pero quiero decir, son autoritarios del nacimiento porque era otra época. Ellos decían, bueno, mucha gente decía, ¿no? Estamos a un paso de llegar al socialismo. Con la violencia podemos empujar. Y así muchos chicos salieron a morir, pero también a matar. Yo acá cuento bien cómo funcionaba el aparato de inteligencia de Montoneros. Había muchos periodistas ahí. Probablemente por eso nunca se contó esto. Y Rodolfo Walsh, el gran escritor, gran periodista, como persona clave de este atentado y de inteligencia de Montoneros. Una cosa impactante, porque además vos lo que contás en tu historia, en tus historias, insisto, son atentados, este no, pero sí, tanto el de Rucci como el de Formosa, en plena democracia. Claro, democracia peronista. Es decir, las guerrillas siguieron operando, siguieron matando, muriendo, practicando la violencia, la lucha armada, incluso cuando estuvo Perón acá. Lo cual desmienten que alguna vez se hayan interesado por la democracia. Ellos querían la revolución, se dieron cuenta que Perón no era el líder socialista que ellos pensaban, y también atentaron durante el peronismo. Digo, el ERP, el otro gran grupo guerrillero, Ejército Revolucionario del Pueblo, abrió un frente en Tucumán en 1974. Perón era el presidente. Rucci era el gran aliado, o alfil, más bien, de Perón en el sindicalismo, el pacto social. Se lo matan los montoneros. Eso es un gesto, quiere decir mucho. ¿Cómo ves a este peronismo hoy día? Yo creo que el peronismo hoy es Cristina Kirchner. Después aparecen todos diciendo, no, eso no es peronismo. Esa es la astucia del peronismo. Pero hoy siempre el peronismo fue quien conduce. Y quien conduce me parece que es Cristina, lo vimos ayer. Ayer fue claro, terminó la discusión, ¿no? Ella conduce, claro, es una anomalía porque ella conduce, pero el presidente es peronista, pero ella lo va como desplumando, ¿no? Le saca legitimidad, poder, autoridad, y ahora yo creo que lo considera desleal. Sí, sí. ¿Por qué desleal, que es una palabra fuerte en el peronismo? Porque no representa los auténticos intereses que son los del pueblo. Y entonces ella dice, estamos mal, hay una insatisfacción democrática, la gente no gana lo suficiente por culpa de las políticas que sigue Alberto Fernández. ¿Te ha sorprendido que se haya llegado a este punto? Bueno, siempre la política argentina es una sorpresa. Sí, claro. Y nosotros los periodistas, yo creo que, a mí me gusta tu estilo, estamos fuera de la política. Por lo tanto, nosotros tratamos de ver cómo la política se desarrolla, es decir, cómo los protagonistas hacen política. A mí me da la sensación que el gran problema de este peronismo es que es viejo. Es viejo. Claro, es anacrónico, está inspirado en los 70. No sirve controlar los precios, porque el asado hoy está imposible, la inflación. No sirve todo eso.
estamos fuera del mundo, hay un montón de regulaciones. Digamos, es un país difícil para emplear gente. Era muy interesante y por eso es una de las cosas que te queríamos convocar, porque vos a través de esto vas conociendo la psicología, uno conoce la historia y el poder. ¿Por qué pensás que efectivamente este peronismo es tan anacrónico, con las consecuencias negativas? Porque si esto hubiera tenido éxito, va a decir, bueno, no, mira, volvieron a aquella época de revestir el secretario de Comercio, todo fracasó. ¿Por qué pensás, si tuvieras que decir un análisis o tu fundamentación para decir, ¿por qué volver a un pasado que fue malo y que los va a alejar del poder en algún momento? Bueno, yo creo que el peronismo siempre expresó bien al grueso de la argentinidad. El peronismo es argentino, no hay en otro lugar. Creo que en la sociedad argentina tenemos una cuestión de no valorar mucho el mérito, y acá está Cristina, no valorar la persona que tiene éxito. Es un país donde ser empresario cuesta, donde ser exitoso es como un pecado. Creo que ahí se mezcla mucho. Y Cristina interpreta bien a la gente. Creo que Cristina hizo creer que acá, bueno, darle a la maquinita, los subsidios, la jubilación. La jubilación hoy es un subsidio. Claro. Tenés más de 60 o 65 años, tenés una jubilación, pero nunca fue ese el espíritu. En otros países no es así. Uno se jubila en función de los aportes que ha realizado. Acá no. Acá todos iguales. Esa igualdad me parece que está en la base de un sector importante de la argentinidad. El peronismo expresa bien ese sentido común del argentino. Y creo que la decadencia está siendo tan profunda que por ahí, quién sabe, después del 2023 hayamos también sepultado al peronismo. Sepultado. ¿Qué pensás que significa esto de ayer para el futuro de Alberto Fernández? Para el futuro de Alberto Fernández, cada vez menos poder. Su norte debe ser durar hasta el 2023. No tiene ninguna posibilidad de reelección, me da la impresión que él también lo sabe. Pero Cristina no tiene la fuerza suficiente para tomar la presidencia, en parte porque ella también se da cuenta, es inteligente, que acá no hay magia, digamos. Inflación va a seguir 60, 70, 80% en el mejor de los casos. Entonces no quiere pagar con ese costo. El problema de ella es que es importante ver cuál es su problema. Su problema es que en el 2023 pueden perder. Y ahí ya no va a haber ningún obstáculo para que avancen ciertas causas que le preocupan. Es decir, ayer vemos a una persona suficiente, pero a mí me parece que era una Cristina con miedo. Porque el peronismo no soporta las derrotas. Y si pierden en el 2023, creo que puede ser muy importante para ellos. Para Alberto, pero sobre todo para Cristina, porque los problemas judiciales son de Cristina, no de Alberto. Ahora, allí hay un drama en ciernes que obviamente psicológicamente le debe pesar muchísimo porque efectivamente lo que ella pretendió cuando llegó al poder, hoy ya no es indiscutiblemente. Es decir, hoy en el Senado, digamos, la paridad le da a los jueces una independencia que no tenían antes de noviembre pasado. Totalmente. La pelea entre Alberto y Cristina son dos peleas entre dos debiluchos, porque ambos tienen menos poder que hace 2 años y medio. Eso es así. Se ve en el Parlamento, pero se ven sus iniciativas. Antes, un discurso como este de Cristina obligaba a Alberto a renunciar. Sí, claro. Y renunció, fíjate, Máximo, no pasó nada. Alberto puede decir todo lo que quiera, pero tampoco tiene poder más que para defender a Martín Guzmán. No puede cambiar de ministro porque no tiene con quién. Es decir, estamos en una cuestión que a veces algunos llamaban de empate catastrófico. Claro, sí, señor. Empate, algunos dicen jaque perpetuo y demás, y es catastrófico para el propio gobierno, también para nosotros. Ahora, ¿qué desafío para los que aspiran va a venir? Va a ser también, digamos, esto hay que ponerlo, y vos siempre lo marcás, también esto valora. El tema de la ecuanimidad es un tema de enorme exigencia nuestra y de dificultad hoy frente a la gente que se divide. Pero digamos, este gobierno es producto del fracaso de Macri, ¿no? Totalmente. En economía y en social, los 2 últimos años, Macri fracasó, lo admite él. Muchos macristas extremos no lo admiten. Se enojan. A mí me da pena eso porque después culpan a otra gente, pero en realidad Macri gana porque Cristina también había fracasado.
hay un 15% más o menos se calcula de clase media baja que depende de cómo le vaya al gobierno para estar en la clase media o bajo. Y esos suelen indicar quién gana y quién pierde. Ese sector había votado contra Cristina a favor de Mauricio. Votó contra Mauricio en función de Alberto, porque Alberto era la expectativa. Cristina no podía ser. Entonces yo creo que Macri sí fracasó, él lo admite, pero eso no quiere decir que Macri esté terminado, ¿eh? Yo coincido. Creo que hasta hace 6 meses yo pensaba que el candidato no peronista iba a ser Larreta. Yo hoy tengo mi duda, no lo sé. Entre Larreta y Macri, no lo sé. Pero también pienso que por ahí Cristina sea candidata. Sí, claro. Habrá que ver, pero porque ella también está deteriorando tanto a Alberto que muchos peronistas le van a decir, pero ¿y anda vos? ¿Pensás que Massa puede ser el del fin? Pensaba antes, hasta 6 meses, yo pensaba que podían ser Larreta contra Massa. Ayer ella lo valoriza en el discurso, que se podía negociar con Massa, con Daer, con Pérsico, ese degradé que ella hace, ¿no? Sí, pero yo no sé si lo hace para valorizarlo a Massa. O para quemarlo. O para deteriorarlo a Alberto, porque le está diciendo, mirá, elegí a alguien que no tenía ningún poder. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada. Y además es desleal con las bases que lo votaron porque está haciendo una política económica que no es favorable al pueblo. Entonces, creo que en el 2023 está bastante abierto, pero creo también que la oposición tiene una gran chance. Lo que deberían hacer es un plan, antes de pelearse, ¿no? ¿Por qué pensás que nadie se da cuenta de eso? Porque gobernar un país con 40% de pobreza es una democracia absolutamente diferente que gobernar un país con 3, 4... y con el nivel de pobreza que implica la pérdida de código, el tema educativo y demás. A mí me resulta increíble ver que no lo entiendan esto, ¿no? Yo creo que la oposición tiene una fundación y ahí están planificando, pero creo que le falta un poco de coraje. Ajá. Coraje para decir, tal vez una época haya terminado. Tal vez esta época de pensar que todo lo solucionamos con la inflación, porque mucha gente piensa eso, haya terminado. Tal vez haya que ser un país distinto. Pero nadie quiere dar ese paso porque implica también una contención de gastos, no un ajuste. No gastar en ciertas cosas, por ejemplo, Aerolínea Argentina. A mí me encanta que sea una aerolínea de bandera, pero no puede perder lo que pierde. Brasil es ultranacionalista y fue Lula quien dejó quebrar a Varig. Y hoy tienen 4 privadas excelentes. Quiero decir, le falta a la oposición el coraje para decir, mira, hasta acá llegamos. Nosotros que creemos esto, porque muchos quieren hacer un populismo tal vez con corrección política. Estoy hablando de... Mejor no voy a hablar de nadie, pero... Digo, estoy hablando tal vez de Morales, quizás de Larreta. Seguir con esto, pero con una prolijidad. Y no sé si eso es la solución. Creo que no. Esa idea de Larreta de tener el 60-70%. Bueno, eso en un juego de ajedrez, pero es muy difícil tener el 60 o 70%. A mí la oposición, después esta idea de que reaccionar como una corporación para matar a Milei, porque está creciendo. Yo creo que la energía la deberían poner en un plan. Y el plan no debería ser tal vez solo económico, sino cultural. Los derechos humanos, ¿cómo pueden ser que los derechos humanos sean para ciertas víctimas y para otros no? Para esto no. Y eso nunca vamos a llevar los 70 a la historia si seguimos dejando afuera de los derechos humanos a un montón de gente. Seferino, el gusto de haberte tenido aquí. Gracias, Néstor. El encomio de tu trabajo. Muchas gracias. Decía la frase, quien conoce el pasado, maneja el presente y puede prever el futuro. Gracias, Seferino. Gracias a vos. Esto de un mal movimiento son molestas, son dolorosas y exigen, entre otras cosas, un tratamiento de reposo antes de ver si se llega a la operación o no, que siempre se trata de evitar. Y claro, el Papa desde ese punto de vista no ha sido un paciente muy dócil en cuanto a un reposo importante. Ha caminado, por eso hay días que ha estado peor, hay días que ha estado mejor. Y esto ha llevado a un agravamiento de la lesión del ligamento. Por lo tanto, ahora está con esta indicación de no caminar, más allá de levantarse de la cama,
hay que ir al baño, desayunar y demás, ¿no? Así que esta es la imagen que seguramente vamos a ver del Papa por unas semanas, en pos de este intento para evitar una operación, que no es riesgosa de ninguna manera y le va, de ser necesaria, restablece la posibilidad de caminar, pero exige después un tratamiento de rehabilitación, ¿sí? Así que este es el tema que lo ha tenido al Papa, digamos, durante todas estas semanas, con idas y vueltas, idas y vueltas. De él, obviamente, conociéndolo, se ha resistido a esto de la silla de ruedas, hasta que finalmente le ha hecho caso a sus médicos, que le han dicho, mire, tiene que estar sentado, no tiene que caminar, porque esto es lo que pasa, le pasa a un deportista, ¿no? Que se lesiona un ligamento y tiene que hacer reposo y evitar caminar lo más posible durante un tiempo para ver cómo después evoluciona. Él tiene un problema de sobrepeso también, que es un elemento agregado, ¿no? Sobre todo, además tiene que usar el chaleco y demás, ¿no? Así que esta es la imagen del Papa y quiero explicar esto, sobre lo cual muchos me han preguntado, porque además él me lo comentó y me lo comentó su enfermero en la entrevista que tuvimos el 14 de febrero, que estaba ahí a su lado. Así que esta es la situación, una semana que ha sido muy, muy caliente en relación con el Vaticano aquí y lo que está pasando con esta investigación sobre la venta de propiedades en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo tenemos ya, José Bianco? ¿Estamos, sí, después de la pausa? Perfecto, la pausa y ya viene José, que va viajando hacia el eclipse, esto que nos subyuga a todos, porque lo hace fantásticamente. Ya volvemos, no se vayan. Es un clásico aquí en TN y por supuesto nosotros la seguimos con toda atención, gusto, la pasión que le pone José Bianco y todo el equipo, que son fenomenales para hacer esto. Así que hacia allá vamos, José. ¿Cómo estamos? Bella noche, ¿dónde están? ¿Cómo te va, Nelson? Estamos en Tupiza, una ciudad, la primera después de Villazón, cuando uno hace 100 kilómetros hacia el norte, camino al Perú, digamos, camino al Cerro Rico, hacia donde los españoles apuntaban todos sus ansias, sus anhelos de fortuna, de riqueza, de plata, que se terminaron llevando. Bueno, cuando uno realiza ese camino, desde Argentina son 100 kilómetros y te cruzas con Tupiza. Esta ciudad que está esculpida por la erosión del terreno como del lado argentino, bueno, pero tiene muchísimos lugares de interés. Nos perdimos, Nelson, intentando buscar un lugar que tenía, era como una especie de torre, lo voy a escribir así, el nombre es impronunciable hasta ahora en televisión, aunque culturalmente lo podríamos hacer porque figura en todos lados, es una torre de 20 metros, en una forma fálica, ya estoy diciendo mucho, pero con una singular manera de decirlo. Bueno, no encontramos nada, así lo voy a decir. ¿Por qué? Porque miren lo que es la noche, cerradísima, hay estrellas y esta cámara que siempre decimos que es especial para ver el cielo. Miren lo que está resultando ahora, ¿no? Un cielo increíble. Qué bárbaro. Probablemente estas estrellas que estamos viendo, Nelson, sí, cuando la luna el 15 de mayo, el domingo, se eclipse, pueda volver a aparecer. Está viendo la Vía Láctea. Qué toda lindo. Nuestra galaxia, que en esta época del año sí está encima nuestro. ¿Quién te dice, Nelson, si vemos alguna estrella fugaz? Que las hay muchas, porque Pablo me dijo que estábamos muy próximos, ¿no, Pablito? A una lluvia de estrellas. ¿No recordás el nombre? Lo está recordando. Ahora me lo va a decir. Tranquilo, pero tranquilo, tranquilo. Ella lleva la constelación desde donde parecen venir los meteoros. Escuchame una cosa, Estas José. luces tienen que ver con que estamos cerca de la ruta. Mientras Sí, tenés Nelson. la respuesta, contame, primero, decime de quiénes están con vos trabajando, ¿no? Y segundo, ¿cómo Bueno. nos está tratando la altura? ¿A qué altura Sí. están ahora? Mirá, eso te lo puedo decir instantáneamente casi. Mientras te voy nombrando, estamos a los 2.500 metros de altura. Está tirado en el piso, sobre estos suelos arenosos, Fede Sigot. Detrás está Hernán, que es el que me da luz para poder competir con las estrellas. Mariano Hernández, que junto con Hernán armaron en 5 minutos la antena satelital, porque acá no hay señal. Está Pablito Sirieli arriba de la camioneta, en el techo. Cual simio, apuntando hacia el cielo con la cámara. Digo eso porque está colgado literalmente. Y adentro está, bueno, Mariano Hernández en los controles, está el gallego también en todo, porque el gallego está en absolutamente todo. Marce Aguirre y Johnny Portaro, que anda por ahí con la cámara también. Ahora me fue a olvidar alguien. Me olvidé del número 1.
A de ver. Manu Jove. Ah, claro, que claro, está, por supuesto. con ¿Cómo te vas a nosotros. olvidar de Manu Joven? Imposible. Vamos. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo Fantástico. olvidarlo? Bueno, Somos ¿cómo nos 9 está tratando la en altura? en ¿Bien? equipo. Sí, 10 puntos por ahora, no hay dolores de cabeza, Bien. no hay descompostura, y eso que estuvimos a 4.300. Un leve dolor de cabeza, pero nos dieron una hierba para oler, Nelson. Así Perfecto. que también seguimos tus Bueno, consejos. el té de que coca, tenemos el cerca, té así de en cualquier coca que momento te allí vamos a se llamar. toma, el té de coca Sí. que ahí es medicinal, es muy bueno. Es muy bueno, ¿sí? Bueno, ahí está, vamos entonces a tenerlo muy en cuenta. Ya tenemos algunas experiencias con la altura, los chicos vienen de recorrer. Perfecto. muy Pero vos cerquita, estás pero del lado impecable, argentino ¿no es con cierto? Paula. Vos sos indemne a esos fenómenos, ¿no? Yo puedo, gracias a los consejos de Nelson, puedo ahora disfrutar de un estado físico también saludable y ahora podemos trepar, tampoco vamos a abusar. Pero bueno, todo esto, repito, en un camino que mañana nos va a encontrar quizás en Potosí, siempre pensando en La Paz como el objetivo, Claro. desde donde después vamos a bajar, entre comillas, vamos a volver hacia el sur, siempre con puntos como el Camino de la Muerte, como el Cerro Rico de Potosí, toda su historia, y sorpresas que siempre aparecen en este tipo de viajes. Perfecto. ¿Cuáles son las características que va a tener este eclipse? El sábado nos vas a contar ya desde el lugar. Pero ¿qué características particulares va a ver el televidente, no solamente en la ruta, sino en el momento del eclipse, José? Bueno, a ver, en los eclipses de luna y de sol, nosotros tenemos la particularidad en este momento digamos, del sistema solar, porque la luna se va alejando, pero en este momento se aleja centímetros por año, tranquilos. En este momento está justo a una distancia tal que su disco coincide con el disco del sol, por más que el disco del sol es, el volumen del sol es millones de veces más grande que la luna, puede la luna taparlo. A veces lo tapa completamente, a veces no, como el parcial de la otra vez, el eclipse parcial del sábado pasado. Pero ahora es al revés. Ahora la luna se va a poner detrás de la Tierra, se va a esconder detrás de la Tierra y se va a poner a la sombra, digamos, de la Tierra. Esa es la mejor manera de explicarlo. La va a tapar por completo la sombra de la Tierra y la va a dejar naranja. ¿Por qué? Porque la luz directa del sol no va a llegar y solamente va a llegar la luz que logra atravesar los costados de la Tierra, que no es ni más ni menos que la capa de atmósfera. Así que la vamos a pintar de naranja, como siempre sucede. Es una buena duración, más de una hora de eclipse. Mirá qué Así que lindo domingo a la eso, noche, mirá qué Nelson, linda imagen ahí esa. estaremos. Estás viendo el cielo, me imagino, Sí, ¿no? sí, qué linda imagen esa luna llena. La Es una luna. cosa espectacular. ¿Qué toma? Está ahora creciente y va a ser llena Mirá. el día del eclipse, pero ya está iluminando y ya vamos a empezar a jugar Impresionante, con los paisajes nocturnos. Es Realmente una lindo. belleza. Si ves para ese lado, Es una belleza fenomenal, realmente, porque esa luz, te cuento cómo se ve acá en la cámara, ¿no? Es de película, Dale. fílmica, la luna llena, y además está como irradiando pues, en toda su circunferencia, Sí. como una corona, ¿no es cierto?, que le da luminosidad al cielo y a todos los picos ahí montañosos. Es bellísimo, ¿eh? realmente muy bello. Pero fíjate que para donde está la luna, atrás de ella no se ven Sí. muchas estrellas. ¿Por No. qué? Porque ella te ciega Claro. completamente. Entonces, esa ceguera que te genera hace que las estrellas de atrás queden invisibles, digamos así. Mientras que del lado opuesto de la luna está la Vía Láctea, que solita, sin la luna presente, puede competir. Tiene que hay una combinación hermosa. Así que Sí, Pablito sí. Cirelli hoy, me parece, se queda sacando fotos acá y después nos deleita con sus imágenes. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos mañana, con paisajes tallados, parece que a mano, con Mirá. grandes pilares. Qué bárbaro. Repito, en el programa de Nelson no me animo a decir el nombre de la formación. Son difíciles, rocosa, son difíciles, pero no te después se lo voy a preocupes. mandar a la productora. Bueno, Empieza con las P. dos fáciles. Sol es Inti en Aymara y Sí. Luna es Faxi. Bueno, ahí va. Esos son facilísimos, ¿sí? Pachi. Ok. Faxis, Inti Faxis, Faxis. Perfecto. Entonces, P-H-A-X-I-S. Faxis. Faxis, la Luna, Inti, el Sol. lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces voy agendando. El sábado que viene, más palabras, Nelson. Así, por ahí ya nos quedan pocos días para usarla, pero de a poquito vamos aprendiendo cosas nuevas, que para eso viajamos, ¿no? Para José. eso viajamos. Así que gracias por esperarnos hasta el final. Hicimos lo más rápido que pudimos, pero bueno, no encontramos nuestra deseada torre. Gran tanto que tra- quería Hernán encontrar. Gran trabajo, José, gran trabajo. Un gran trabajo tuyo, todo el equipo, como siempre, fenomenal. Buen viaje y lo seguimos minuto a minuto.
Perfecto. Hasta. Broche de oro fenomenal para este corresponsal. Viene Malnati, ¿eh? Sigan todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el próximo sábado. Buenas noches.